Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan?
Buenas tardes, doctor. Sí, le escuchamos. Bueno, ahora vamos a hablar del mediastino. ¿En qué consiste el mediastino? El mediastino se encuentra al nivel del tórax, ¿no? Y está compuesto por tres compartimientos, uno anterior, otro medio y otro posterior. Generalmente el compartimiento en el compartimiento anterior generalmente se presentan los timomas y los tumores de tiroides. No se olviden, en el compartimiento anterior se presentan los timomas y los tumores de la tiroides. Además, en el compartimiento medio es frecuente el crecimiento ganglionar y por lo tanto se presentan los linfomas y los teratomas, además fuera de los tumores de las tiroides. ¿No? En el mediastino posterior generalmente se presentan los tumores neurogénicos. La evaluación de estos compartimientos siempre debe ser hecha en una radiografía posteroanterior y lateral para hacer un análisis del estudio y también puede apelarse a la tomografía y a la resonancia magnética. Es importante saber dónde se encuentran, saber diferenciar los tumores benignos de los malignos, ¿no? De acuerdo a la extensión de los tumores malignos. Además, hay un término que se utiliza que es TNM, tumor, nódulo, ¿no? Y metástasis. Este autor, que es José Luis Martínez, que es uno de los que mejor ha clasificado el mediastino. Este autor divide en 9 regiones por medio de 2 planos horizontales y 2 planos frontales. El primer plano horizontal, ¿por dónde pasa? Pasa, aquí está, por la cara anterior del corazón, ¿no? El primer plano pasa por el primer plano frontal pasa por la cara anterior del corazón, ¿no es cierto? Y de los grandes vasos. El segundo plano pasa por detrás del esófago. Aquí está el esófago. Este es el esófago y está pasando por detrás o por la cara posterior del esófago, ¿no? Ahora, el primer plano horizontal va de la unión del manubrio con el cuerpo hacia la cuarta dorsal. O sea, ¿por qué me está? Va hasta la T4. Y el segundo plano frontal va del apéndice sifoides hacia T8, ¿no? Entonces ahí ya estamos dividiendo los compartimientos. Uno anterior, otro medio y otro posterior. Uno superior, otro medio y otro inferior, ¿no? Estos planos sirven para dividir. El anterior también se conoce con el nombre de perivisceral y el medio visceral y el posterior retrovisceral. O sea, previsceral, visceral y retrovisceral. Luego, también este autor dice, divide por los 2 planos horizontales. Fíjense, el primer plano pasa por la parte superior del callado aórtico. Yo les he dicho, pasa desde la unión del manubrio con el cuerpo, ¿no? Para ser más fácil, y va hacia la parte posterior, pasando por el borde superior del callado aórtico. El segundo plano, yo les he dicho, para ser más fácil, pasa por el borde inferior de la vena cava superior. Esta es la vena cava superior, la vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior, ¿no? Entonces, yo les he dicho, va del apéndice, del cuerpo, de la unión del cuerpo con el apéndice sifoides,
y va a la vértebra dorsal, a la D8. Y entonces, de esta forma, se divide, ¿no? Fíjense, se divide en el superior, medio e inferior. Superior, medio, inferior. Superior, medio, inferior. O sea, cada segmento se divide en tres, ¿no? Superior, el previsceral superior, medio, inferior. El visceral superior, medio, inferior. El retrovisceral superior, medio e inferior. Ahora, de estas tres regiones, sucesivamente vamos a estudiar el continente y el contenido, ¿no? Por ejemplo, aquí, el sector retrovisceral, el sector previsceral superior, ¿no? ¿Qué contiene el segmento previsceral superior? Contiene, primero, contiene el peto esternocondral, ¿no? ¿De dónde a dónde va? Los límites. Me estoy confundiendo. ¿De dónde a dónde va? Va de la cara posterior del manubrio hacia el primer, y el posterior va hacia el plano frontal. Va hacia el plano frontal, hacia el primer plano frontal. El plano horizontal va del manubrio hacia a la primera línea frontal. Y por arriba está se me está escurriendo. Va el orificio superior. ¿Qué contiene este espacio? Contiene, no sé si puedo, no puedo agrandar más. Contiene el tejido celular graso y el timo. No se olviden, en el sector superior previsceral contiene el timo y el tejido celular graso. Ahora, en el sector previsceral medio, que es este, cara posterior del esternón, primer plano frontal, la primera línea horizontal y la segunda línea horizontal. ¿Qué contiene este espacio? No se olviden, está formada la parte anterior está formada por la cara posterior del esternón y la primera línea horizontal. El primer plano, la primera línea horizontal y el segundo plano horizontal. ¿Qué contiene este segmento? Contiene el tejido celular graso interpleural. No se olviden. Tejido celular interpleural. Fondos de saco pleurales anteriores. Tejido celulograso precardíaco. Segmento inferior del timo o la grasa que reemplaza. Yo les he mandado todo esto ya y ya tienen ustedes, ¿no? Ahora, vamos a hablar del segmento previsceral. No, he pasado. Este es segmento previsceral superior. Aquí. Aquí está. El segmento previsceral inferior. El segmento previsceral inferior va de la cara posterior del apéndice sifoides, la primera línea. Luego viene la línea horizontal que está y la segunda línea horizontal y además el diafragma. Este es el espacio previsceral inferior. ¿Qué contiene?
contiene el tejido celular graso precardíaco, no se olvide, tejido celular precardíaco. Ahora vamos a hablar del segmento visceral superior. Si ustedes se fijan, este es el segmento. Primera línea por delante, segunda línea por atrás. El orificio del orificio superior del tórax, ¿no? Y además el otro es el primer plano horizontal. ¿Qué contiene? Este es, se me está escapando el coso. Contiene la vena cava superior, ¿no? La tráquea, el esófago, los nervios frenoesofágicos o frénicos, el neumogástrico y los recurrentes. Además, los ganglios linfáticos y las ramas del callado de la aorta. No se olviden, estamos hablando del segmento previsceral. Vena cava superior, tráquea, esófago, nervios frénicos, neumogástricos, recurrentes izquierdo, ganglios linfáticos y el callado de la aorta. Ahora vamos a hablar del segmento visceral medio. El segmento visceral medio. El segmento visceral medio. ¿Cómo está delimitado el segmento visceral medio? Por delante, por el primer plano, por la primera línea vertical. Por atrás, por la segunda línea vertical, ¿no? Luego, se me está interponiendo aquí. Aquí es por la primera línea horizontal y por la segunda línea horizontal abajo, ¿no? ¿Qué contiene? Contiene la vena cava superior, la tráquea y su división, los nervios neumogástricos recurrentes, los ganglios linfáticos intertraqueobronquiales, recuerdan que habíamos hablado ya, luego el callado de la vena ácidos mayor, la aorta, la arteria pulmonar y sus ramas, ¿no? Luego la vena pulmonar superior y el esófago. No se olviden, cuando manejo aquí ya se me cubre todo. No se olviden, el contenido del segmento previsceral medio es la vena cava superior, la tráquea, su división, los nervios neumogástricos recurrente izquierdo, los ganglios linfáticos intertraqueobronquiales, el callado de la aorta, ¿no? El callado de la vena ácidos mayor, la aorta, la arteria pulmonar y sus ramas, la vena pulmonar superior y el esófago. Ahora, vamos a hablar del segmento retrovisceral inferior, o el segmento visceral inferior, o sea, esto. Por delante, la primera línea vertical, por atrás, la segunda línea vertical, por encima, la primera línea horizontal y por abajo, el diafragma. ¿Qué contiene? Contiene el pericardio, el corazón y los neumogástricos y el esófago. No se olviden que el contenido del segmento visceral inferior es el pericardio, el corazón, los neumogástricos y el esófago. Ahora vamos a hablar del segmento retrovisceral superior, ¿no? Está dado por la primera, se me corta, pero aquí les puedo indicar. Está dada por el segundo plano horizontal, ¿no? Y por la columna torácica. Por arriba está dado por el conducto, por el orificio superior del tórax y el primer plano horizontal. ¿Cuál es el contenido? El contenido del segmento retrovisceral superior es el simpático dorsal y el conducto torácico, ¿no? No se olviden, simpático dorsal y conducto torácico. Ahora, el segmento
retrovisceral medio, ¿no? Está dado por la segunda línea, la cara anterior de los cuerpos vertebrales, la primera línea horizontal y la segunda línea horizontal. ¿Qué contiene? Contiene el simpático dorsal, el conducto torácico, la aorta ascendente y la ácigos mayor. No se olviden. Contiene el simpático dorsal, el conducto torácico, la aorta ascendente y la ácigos mayor. Ahora vamos a hablar del segmento retrovisceral inferior. Aquí está. No se visualiza muy bien. Ojalá pueda hacerles entender. El segmento retrovisceral inferior está, primero, por la parte anterior, el segundo plano frontal. Luego, por la parte posterior, la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Por abajo, el diafragma. Y por arriba, el segundo plano horizontal. ¿Qué contiene esto? Contiene el simpático dorsal, ¿no? El simpático dorsal, el conducto torácico, la aorta y la ácigos mayor. O sea, no se olviden de esto, de esto. Ahora, aquí, por ejemplo, dice el espacio, también hay el espacio extrapleural, ¿no? Que consiste que se encuentra entre ambos pulmones. Sus límites son por arriba el istmo cervical, ¿no? Y por abajo el diafragma, por atrás la columna y los arcos costales, ¿no? Y por delante el esternón. ¿Qué se encuentra aquí? El corazón, los grandes vasos, los hilios pulmonares, el timo y la tráquea, ¿no? Entonces no se olviden de esto, ¿no? Ahora, eso es todo en cuanto se refiere a la pleura o al mediastino. Aquí estas son otras imágenes. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, estoy viendo, miren, si nosotros aquí en el mediastino medio, superior, cuáles son los elementos que se pueden encontrar, qué patologías se pueden encontrar, ¿no? Pero esto no es muy importante porque es sumamente difícil su comprensión. No sé si quieren algo que les vuelva a repetir, porque esto es muy importante, el mediastino, ¿no? ¿Se han dormido, parece? No, doctor, estaba muy clara la explicación. ¿Ya? ¿No? Entonces, no se olviden, ¿no? Que siempre hay que hacer el mediastino. Es muy importante el mediastino y se divide, ya les he dicho, en anterior, medio y posterior. ¿Qué hay en el compartimiento anterior? Son los timomas, los tumores de tiroides. Luego también hay un crecimiento ganglionar, como son los linfomas y los teratomas. ¿Qué hay en el mediastino, en el posterior? Generalmente son los tumores neurogénicos. No sé si algo más quieren o está claro. Yo les he enviado las hojitas y en las hojitas están bien claras. O sea, todo lo que les estoy explicando está en las hojitas. ¿No hay ninguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Bueno, ya. Creo que algo sí. Ya. Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.